Vamos a continuar en este tiempo en la presencia del Señor. Vamos a orar. Amén. Amén. Dios, amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Dios Todopoderoso, Señor, gracias porque hasta este día nos has ayudado, hasta este día has tenido cuidado de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido maravilloso y misericordioso, Dios. Gracias, amado Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, Dios Todopoderoso, guiándonos y dirigiéndonos, Señor. Que esta palabra, Padre, sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría. Que tú nos enseñes y nos redargullas y nos hables, Señor, a nuestro corazón para transformar lo que nos hace falta por transformar, para cambiar lo que quieras cambiar en nuestras vidas, para instruirnos conforme a tu santa y perfecta voluntad, Dios Todopoderoso. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros y ayúdanos y fortalécenos para que cada día más seamos esforzados y valientes delante de ti, Señor. Padre Santo, quedamos en tus manos, dejamos todo en tus manos, Señor, este tiempo delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Vamos pues a la palabra de Dios, la primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 25. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 25. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas aguas, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces hemos venido estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y hace 15 días vimos como un recuento de los títulos de las cosas que nos había hablado el Señor, y caímos en cuenta que ya llevamos casi un año desde que empezamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces vemos que nos ha alimentado grandemente a los que oímos y somos hacedores de la palabra, ¿no? Amén. Entonces también veíamos que en este estudio que hemos hecho muchas cosas que hacen énfasis en el cambio en nuestras vidas, lo que debemos nosotros cambiar. Y hace 15 días veíamos y hablábamos sobre la honra a las viudas, es decir, como algo así de la ayuda social, la ayuda a las viudas, la ayuda a las personas necesitadas en la congregación. Y veíamos que debía ser algo guiado por el Espíritu Santo, porque muchas personas se han aprovechado del Evangelio y se han aprovechado de las personas de buen corazón para tomar beneficio propio. Entonces debemos aprender a ayudar sin cerrar nuestro corazón, pero también con sabiduría, con la sabiduría que proviene de Dios, con lo que nos habla el Espíritu Santo. Asimismo,
principalmente debemos ayudar en nuestro núcleo familiar. O sea, primero que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestros hijos estén bien. Porque si ellos están pasando necesidades y queremos ayudar afuera, a las personas de afuera, a las personas del mundo, a otras personas, y no nos vemos, y no nos damos cuenta que en nuestro hogar hay dificultades, hay necesidades que deben ser primero que todo atendidas, y ahí sí ayudar a los demás. Entonces es como en ese medio de prioridades que se deben tener. Porque incluso decía la palabra de Dios que las vidas deberían ser atendidas primeramente por la familia, ¿sí? Y ya si la viuda estaba desamparada, ahí sí podría ser atendida por la iglesia. Y también veíamos que aparte pues de nuestro núcleo familiar debemos atender ¿a quién? A los hermanos de la fe. A los hermanos de la fe, a los hermanos de la iglesia. Muy bien, ¿sí se acuerdan? Muy bien, y entonces ese era como el segundo, primero la familia, después la familia en Cristo Jesús, y después, digamos, si había la posibilidad, si no había necesidad en la iglesia, se podía ir al mundo, pero siempre con el mensaje del Evangelio. Amén. Deben ser en ese orden, según lo que vimos en la palabra de Dios. Y esto debe ser independiente a lo que nosotros hacemos para la iglesia, ¿no? O sea, independiente a las ofrendas, a los diezmos que demos para el Señor, porque si no estaríamos yendo en contra de la palabra de Dios. Ahora Pablo empieza a hablar aquí en estos versículos acerca de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernen bien. Entonces, si nos remontamos al contexto bíblico, si recordamos en el versículo 5 habla de anciano, pero este anciano se refería literal a personas mayores. Pero ahora esta palabra de ancianos ha sido usada a lo largo de la palabra de Dios del Nuevo Testamento también, en muchos casos, para referirse a los pastores o líderes de la congregación. Y precisamente es de esos a los que habla Pablo aquí en adelante. En este versículo, precisamente 17 y 18 va enfocado pues, a aquellos ministros, líderes de la iglesia, quienes desempeñan algún tipo de autoridad o cuidado en la congregación. ¿Sí? Es decir, a los responsables de enseñar, de guiar, de corregir y proteger a la iglesia. O sea, proteger a las ovejitas. Que de vez en cuando se cola una cabrita y eso ahí en el redil, pero pues toca tenerle cuidado también. Veamos ahí un momento en Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Amén. Amén. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Entonces, precisamente aquí habla de la iglesia que constituyeron ancianos, es decir, que constituyeron líderes o pastores en las iglesias, pero que habían orado y habían ayunado al respecto y los habían encomendado al Señor en el que habían creído, es decir, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de esa manera era que había una evidencia que la persona que iba a ser líder y eso, pues tenía que creer en el Señor Jesucristo, tenía que creer en el Padre Celestial. No podía ser cualquier persona que no creyera que estuviera preparado. Pero bueno, estaba ahí refiriéndome a que estaban usando la palabra ancianos para referirse a los líderes de la iglesia. Ahora en el libro de Tito, ahí más adelante de Timoteo, Tito capítulo 1 versículo 5. Amén. Amén. Aquí dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Precisamente aquí el apóstol Pablo estaba refiriéndose de que había encomendado que se nombrasen ancianos, es decir, líderes en la iglesia, pastores en la iglesia, para que dirigieran pues la obra del Señor. Entonces, precisamente la función principal es velar por el bienestar espiritual de los creyentes. ¿Amén? Entonces, cuando escuchamos nosotros hablar de liderazgo, de autoridad, de gobierno, más que todo hacia el mundo, uno se imagina, digamos, monarquía, reyes, presidentes, ¿cierto? Que quieren gobernar. Incluso se ha llevado a la iglesia a mal utilizar estas palabras de liderazgo o esto para llevar una doctrina incorrecta, guiada hacia la idolatría, ¿sí? Guiada hacia precisamente como en el mundo se toma a estos líderes como eminencias y como cosas así, que van en contra de la palabra, a la luz de la verdad. Porque como los mismos apóstoles decían cuando querían adorarles, nosotros somos hombres también, ¿sí? Entonces se referían a que entre la iglesia, aunque el Señor nos ha dado cierto nivel de autoridad aquí en la iglesia, que podemos jalarles las orejas, que podemos llamarles la atención, que podemos corregirles, que podemos guiarles en el Señor, precisamente no es como para que nos alaben, nos adoren, nos quieran poner un altar y poner anglitas, cosas así que se ven, Sí. se ven, incluso hasta en la iglesia se ven esas cosas, hasta en el mundo, y hablando de incluso digamos del catolicismo, que el Papa le ponen velitas y todo, o sea, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Precisamente en la iglesia personas a que quieren alabar, que el ungido, que el apóstol, que venga donde lo pongo, ¿sí? Y que a esas personas, a esos pastores que les falta el levitar ya de lo grande que se creen, pero no es así. Realmente ante los ojos de Dios todos somos iguales. Así que a uno nos ha dotado de unos dones específicos para enseñar la palabra, para predicar, para guiar a la iglesia, pero es con el fin de serles útiles para Él. Amén. No por eso para beneficio nuestro. Incluso leamos aquí en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Marcos 10, versículo 35 al 45. Aquí vemos algo de medio de jactancia, por decirlo así. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, si vemos, Jacobo y Juan buscaban una posición de honor, y era una posición que ni siquiera era potestad del Señor Jesucristo dársela, sino para los que ya el Padre Celestial les tenía preparadas ese lugar. Amén. Ahora, entonces, precisamente querían ese lugar de honor en el reino venidero, en el reino del Señor Jesús. Y si vemos, esa es como la mentalidad del mundo, ¿no? Quieren tener una posición social, o quieren darse a conocer, quieren ser famosos, quieren estar de una manera, cosa que a nosotros como creyentes no debe ser así. En nuestro corazón no deben estar estas cosas. Incluso la palabra de Dios lo dice: el que quiere ser mayor, que debe ser el siervo de todos, es decir, servirle a los demás. ¿Sí? Entonces, en el mundo los líderes buscan ser servidos y ejercer autoridad sobre los demás, ¿verdad? Sin embargo, en la iglesia, aunque los líderes, como les mencionaba ahorita, tienen un cierto nivel de autoridad, pero debemos enfocarnos en el servicio a los demás, en el servicio a la iglesia. Amén. Y digamos que esto no es enfocado solamente a los líderes de la iglesia, sino a la iglesia en general, porque digamos hay personas a veces que pensamos que no, es que yo no debería estar acá, sino estar allá, o estar en esta posición, o ser esto o aquello, o porque tengo o no tengo, puedo estar, ser como ejercer autoridad o ser más reconocido en la misma iglesia. No, precisamente este mensaje es para todos, en que debemos ser humildes como el Señor Jesucristo se hizo humilde por nosotros. Amén. Dice que el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Amén. Ahí demuestra esa humildad del Señor Jesucristo como reflejo para nuestras vidas, porque Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estando ya en una posición de autoridad, gobernando en medio de la misma creación que el mismo Señor Jesucristo estuvo presente en la creación, como dice la palabra, Él se hizo humilde para venir a rescatarnos. Amén. Para venir a nosotros, dice la palabra de Dios, que se hizo pobre, ¿sí? Que se hizo humilde, que incluso dice la palabra de Dios que Él no tenía donde recostar su cabeza, es decir, que no tenía un hogar, una casa, sino que Él andaba conforme donde lo estaba guiando el Padre para predicar el Evangelio. Amén. Entonces, la grandeza no se mide por la posición o por el poder que uno tiene, sino por la disposición a servir a los demás, ¿sí? Imitando el ejemplo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces debemos de estar dispuestos a servir a los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque no falta el que quiera recibir elogios, el que quiera recibir agradecimiento o reconocimiento por lo que hace, ¿no? Y en el mundo pues es algo normal, que tal vez la gente piense así, pero ahora nosotros como creyentes, como iglesia, no podemos, digamos, que tener en nuestra mente esas mismas cosas. Es decir, ese deseo de ser reconocido, o de, ay, este hermano cómo ayuda y vea cómo me ayuda y no sé qué, alábate pollo que mañana te sudas como yo, ¿no? O sea, en ese sentido es que vamos. No podemos buscar esas cosas o esa gloria para nosotros, porque la gloria de quién es, a nuestro Padre Celestial. Amén. Versículo 18 de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es del obrero de su salario. Amén. Entonces la primera parte del versículo que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Digamos que habla sobre un principio establecido en el Antiguo Testamento que incluye, que instruye a no impedir que el buey, cuando estaba, o sea, era algo literal,
el buey lo usaban para trillar, pero decían que no le pusieran bozal para que no comiera, porque acostumbraban algunos a ponerle un bozal para que él no fuera como que trillando el pasto, el trigo y no se fuera comiendo. Es decir, que Dios decía que él podía seguir comiendo. Incluso hace poco se hacía una ilustración de la pastora Minera hablando precisamente de eso y decía que el buey lo dejaban libre y él comía, llegaba a un punto en que se saciaba, ya no quería comer más y seguía trabajando arduamente. Y preciso es de esa manera, o sea, está enfocado precisamente como lo vimos, es una imagen que muestra a aquellos que están trabajando para el servicio del Señor, ¿sí? Ya sea también pues en el ámbito secular o en el ministerio, debe recibir un trato justo y digno, ¿sí? Amén, gloria a Dios. También está enfocado en aquellos que quieren a veces trabajar para el Señor. Digamos que este versículo se ha interpretado también a lo largo pues, de la historia de esas dos maneras. Uno, para que enfocado en que el siervo debe recibir lo que es justo y digno, ¿cierto? Pero también se ha enfocado en aquellas personas a las que de pronto se les impide hacer algún ejercicio que ellos quieren hacer, algún servicio en la iglesia o algún servicio en algún lugar se ha hablado, pero esto debe ser con sabiduría, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo. Ya hemos visto algunos ejemplos precisamente en este estudio de los hechos de Timoteo, de cómo deben ser los diáconos. Ahorita vamos a hacer un recuento más adelante, pero precisamente es eso, que uno no le debe impedir a las personas servir, pero debe ser un servicio que realmente esté, o un servidor que realmente esté de acuerdo conforme a la palabra de Dios, amén, y debe hacerse con sabiduría. Ahora, en la segunda parte del versículo que dice digno es del obrero su salario, si lo vemos también en la historia a lo largo de la historia de la iglesia, se ha utilizado para que algunas personas se aprovechen malintencionadamente de estos versículos para enriquecerse en medio de las ofrendas de la iglesia, ¿no? Pero entonces vemos que la verdad resalta es la importancia de reconocer y recompensar el trabajo y el esfuerzo de aquellos que están dedicados al servicio, tanto en la iglesia como en lo normal, en las empresas, en los negocios. Hay personas que se dedican al servicio y tienen que reconocerse pues su trabajo, ¿no? Como dice la palabra, que el obrero es digno de su salario, es decir, de su remuneración salarial económica respecto a eso, ¿no? Pero si lo llevamos a la luz de la palabra, a la luz de la iglesia, pues claro, este versículo pues puede ser mal usado, pero en cierto sentido para sacar provecho a la iglesia como se lo da manifestado. Y esto, digamos que claro, no veo una persona, un ministro del evangelio, pastor, dirigente de la iglesia que se dedique 100% al evangelio, es decir, que no tenga un ingreso adicional a su trabajo, pues entonces debería recompensarse económicamente, claro, lógicamente en medio de las posibilidades de la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Porque primero pues se deben suplir los gastos de la iglesia, el arriendo, los servicios, no estar corriendo después, no, que es que necesito, no me alcanza para el arriendo, no me alcanza para el servicio, venga, pida. Pero tal vez el ministro llevando una vida de exageraciones, con sus escoltas, con sus cambios blindados, cosas así, ¿no? Es que cualquier parecido con la realidad Es por conciencia. sí. Pero precisamente se deben apoyar pues, en el sentido de la necesidad de estos días. Lógicamente aquí sabemos a la luz de la realidad que aquí se cubren los gastos de la iglesia y eso que a veces hace falta para cubrir todos los gastos. De ahí va su garrotazo, su pedrada para que no se recibe todo, miren a ver. No, mentiras. Sí, pues gracias a Dios nosotros no dependemos, digamos, económicamente de la iglesia, porque si no estaríamos en el mundo de la iglesia. No, hemos tenido, gracias a Dios, que no hacemos eso porque el Señor nos provee
amén, por conforme a su santa y perfecta voluntad y conforme a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Entonces volvamos a la palabra, el versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusaciones sino con 2 o 3 testigos. Claro, entonces si vemos a la luz de la palabra, y como lo hemos estudiado también en Corinto, en el estudio de 2 Corinto, cuando se estaba hablando mal del apóstol Pablo en la iglesia, a causa de algunos falsos apóstoles que se estaban levantando, precisamente aquí el apóstol Pablo hacía como ese énfasis de que se debe, no solo en el sentido de los pastores, sino en todo sentido en el momento de acusar a alguien, debe ser, incluso aún más cuando es alguien de liderazgo, deberá ser algo fundado, ¿sí? Que se tenga pruebas, que tenga algo probatorio, y dice que podría enfocarse en 2 o 3 testigos con el fin de precisamente evitar el daño a la iglesia, porque se puede dar un daño en la congregación cuando se acusa a algún hermano malintencionadamente. También se pueden llegar a ver esos casos de acusaciones malintencionadas. Por eso se pide, y según la palabra de Dios dice que se debe llevar 1 o 2 o más testigos, dice, ¿cierto? Para evitar precisamente dañar el mal testimonio de alguien por alguna acusación falsa, y después de que ya se hable, pues ya es un problema, ¿no? Y eso recuerda la importancia de la justicia, imparcialidad y la verdad en la iglesia, ¿sí? O sea, eso nos hace ese llamado precisamente a hablar con la verdad, a andar en la verdad, a andar en la justicia del Señor, ser justos y correctos, ¿sí? Y no andar chismeando y no andar dando un falso testimonio contra las demás personas. Amén. Amén. Entonces, sino que dice precisamente, como habla 2 o 3 testigos reales, fehacientes, ¿sí? Que sostengan, digamos, su palabra en lo que están afirmando. No que después digan, no, pero es que la verdad como que yo no lo vi, yo no lo reconocí, yo no sé. Yo se lo sostengo. Sí. Entonces, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que precisamente es algo que se venía en medio de la autoridad del Señor, que venía hablando desde hace mucho tiempo. 19:15. Deuteronomio 19, versículo 15. Amén. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí el Señor estaba dando las leyes, las instrucciones, entonces se estaba implementando, digamos, lo de la justicia, y se llegaba delante a los acusados, pero tenía que ser, decía aquí la palabra de Dios, con 2 o 3 testigos, no uno solo, porque podía estar primero comprado. ¿Sí? Y segundo, malintencionado y de una manera desviada a la verdad. Entonces, precisamente, el Señor hablaba de ese testimonio de 2 o 3 personas en cuestión de hacer justicia. Amén. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Amén. Ahora, aquí como que ya cambia de enfoque y habla, dice así la palabra: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces aquí habla de estas instrucciones de Pablo, que es clara, que es importante la disciplina en la iglesia, ¿cierto? Esto también va de la mano con el versículo anterior, ¿no? Porque a veces uno no puede tomar decisiones ni llamar la atención ni ponerla en disciplina
en medio de la que las otras personas lleguen y le digan a uno, ¿no? Porque uno no sabe si es verdad, porque pudo ser una malinterpretación, pudo ser un chisme, ¿no? Que fulanito le dijo a fulanito y que fulanito sí lo vio y que no sé qué, y uno ir a tomar acciones disciplinarias contra una persona. Digamos que esto sirve no solamente en la iglesia, sino digamos que para nuestra vida, de aprender como a discernir y a escuchar, pero como dicen, hay que escuchar las dos partes y hay que ver y buscar la verdad, que es lo real, que es la realidad. Entonces va de la mano con el anterior versículo para el sentido de los testigos y estas cosas, ¿sí? Para que se puedan evidenciar sin dejarse llevar por los chismes, por los comentarios, porque no todo puede ser verdad, ¿no? Pueden a uno decirle, ay, es que fulanito no sé qué, vea lo que está haciendo, ¿no? Y uno, ay, que no, disciplina, no sé qué, pecador, se va al infierno, apedrero. Y se llega en ese sentido de que era un falso testimonio. Sí. Veamos aquí un momentico en Mateo capítulo 18. San Mateo 18, versículo 15 al 17. Amén. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a un testigo, contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenles por gentil y publicano. Amén. Entonces, precisamente el mismo Señor Jesucristo hablaba de cómo se debe abordar un inconveniente con los hermanos. Entonces, si no, el primer inconveniente, lo primero que le digan a uno, venir aquí delante de la iglesia, fulanito hizo esto, o fulanito hizo esto, aquello, no sé qué, ahí me contaron que había estafado, no sé qué. No, o sea, primero se debe de ser de algo real, ¿no? Y aquí mismo lo dice el Señor Jesucristo, que dice, si tu hermano peca contra ti, ve, o sea, uno primero ve y repréndele estando tú y él solos. Claro. ¿Y a qué voy con esto? Pues si el problema no es conmigo, pues uno que hace yendo a repartir como dicen, el chisme, el comentario. No, primero que todo, pues en orden como es. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, más si no te oye, toma contigo. Ahí sí empieza lo de dos o tres testigos, precisamente dice, toma a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, así que sea algo real. Y ahí sí, si no se oyere, pues se lleva a la iglesia. Y si no entiende la iglesia, pues uno ya sabe que es incrédulo. Entonces debería tomar de esa manera. Él lo dice, gentil y publicano, en el sentido de que no creyente. Y pues uno, pues aunque conviva o que lo veamos y eso, pues uno ya sabe que tiene cierto nivel de no ser hermano, por decirlo así, de incredulidad, de pagano, pecador, apedrero. Es un cristiano. Pero bueno, entonces el objetivo de la disciplina es la restauración y el perdón, ¿sí? Porque aquí dice, has ganado a tu hermano, es decir, se ha restaurado, se ha llegado al perdón en el momento. Ese es el objetivo de la disciplina. El objetivo de la disciplina no es condenarlo, ni tanto la disciplina se debe ejercer con rencor o cosas así, o como dicen, al caído caerle. No, dice la palabra de Dios que con amor y con misericordia, buscando la restauración del pecador, buscando que la persona se encamine, no sacarlo y apedrearlo como ya lo había dicho, o sacarlo de la iglesia, no, en el sentido realmente de la restauración espiritual de la persona, de que se vuelva a encaminar con el Señor. Amén. Ir a hablar claro, preciso y conciso. Amén. Versículo 21.
5:21. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces el apóstol Pablo le hacía llamada a Timoteo a que aplicara las instrucciones imparcialmente, ¿sí? Y justamente, con justicia, ¿sí? Por eso es que nosotros como líderes no podemos estar, digamos que creyendo a las personas, sino que hay que hablar y llegar a intentar resolver cuál es el inconveniente, qué es la verdad, qué es la mentira, siendo justos, sin actuar con injusticia, porque, como les decía, puede llegar alguien a hablar, entonces puede llegar a un favoritismo, que porque fulanito me dice y yo creo en él, entonces sí voy a ejercer autoridad, voy a decirle a fulanito que no sé qué. No, todo es con disciplina, ¿no? Y más aún enfocado en el contexto histórico de esto, porque recuerden que en esa época de la iglesia antigua, y eso todavía se ejecutaba la ley, se ejercía la ley, y en la ley había que apedrearlo literalmente. O sea, aquí lo decimos como chiste, pero en ese tiempo era algo real. En ese tiempo las consecuencias eran apedrearlos o azotarlos, ¿sí? hasta la muerte. Entonces, si vemos es que por eso se debe hacer las cosas con justicia. Si no, aténganse al garrote. Porque la idea es no discriminar, no tener favoritismo, sino resalta la justicia y la equidad en la iglesia. Todos tratarnos con igualdad y con respeto. Amén. Entonces, precisamente ese era el enfoque que le estaba dando el apóstol, que decía que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, ni favoritismo, ni nada por lo que los demás le habían comentado. Ya uno va a estar predispuesto, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Alguien nos habla y nos habla de una persona y nos habla mal, no sé qué, y uno va a hablar con la persona y uno ya está predispuesto. Uno ya tiene algo como esa espinita de discordia que el otro que le había chuzado, y uno va y hace las cosas incorrectamente. Por eso dice la palabra de Dios que todo debe ser imparcial. Versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. O porque aquí también habla de la pureza, pero bueno, aquí habla de los que no debemos apresurarnos a comisionar a alguien para el servicio, para el liderazgo o para alguna cosa en la congregación. Esto cabe resaltar que, como por ejemplo acá tenemos nuestras normas según el contexto bíblico, bueno, también según el contexto bíblico, pero según los estatutos de la iglesia, que una persona para servir por lo menos debe permanecer 6 meses en la iglesia asistiendo, dando buen testimonio, decir buen ejemplo de su comportamiento, de su forma de ser honesto, correcto y digno para eso, pero ya puede empezar con el servicio en la iglesia, que es barrer. Ahí está la escoba, el trapero, el trapito, la silla. ¿Sí? De esa manera se arranca, ¿no? Que todo es en orden. ¿Sí? Y por los frutos los conoceréis. Si una persona está dispuesta realmente a servirle a Dios, barriendo y trapeando, es una persona que va a estar dispuesta a servirle a Dios progresivamente en el servicio, en la enseñanza, en la predicación, en la alabanza, en la clase de los niños, ¿sí? Pero todo es con orden, ¿no? Despacio y con buena letra, como dicen por ahí, ¿no? Entonces esto resalta la importancia del discernimiento, ¿cierto? Del buen testimonio. Tanto dice la palabra de Dios que se debe tener buen testimonio tanto de los de adentro como de los de afuera para el servicio del Señor. Ahorita lo leemos. Y deben tener pues una preparación adecuada antes de colocar a alguien en una posición de liderazgo, pues, saber que está apto para enseñar. ¿Sí? Porque
La aptitud es diferente a la actitud. La aptitud habla del conocimiento sobre la cosa que se va a ejercer, que debe tener conocimiento. Si quiere enseñar, pues debe saber de la palabra de Dios, ¿cierto? Hoy en día se podría referir a algún instituto bíblico o alguna cosa, pero también puede ejercer un sentido de la actitud. La actitud es de la forma como se hacen las cosas, ¿sí? Porque uno puede tener mucha aptitud, es decir, mucho conocimiento de algo, pero la actitud incorrecta para hacer. La actitud incorrecta. De mala nada. ¿Tiene lentitud? ¿Lentitud? No es lentitud, sino lentitud. Sí, entonces precisamente no tiene esa actitud. Entonces, ¿qué pasa? O también se puede tener muy buena actitud, el querer servir, no sé, hacer, correr, pero no se tienen los conocimientos necesarios para ejecutar esa labor. Entonces, ni una cosa ni la otra se pueden desbordar en medio del servicio al Señor, en medio del servicio a los demás, primeramente los unos hacia los otros, sino que debe ser algo equilibrado. Como se tenga la actitud, así se debe tener el conocimiento, la actitud para poder servirle al Señor. Amén. La palabra de Dios mismo lo dice, ¿no? Un neófito. En medio de eso, veamos en 1 Timoteo, pero el capítulo 3, que ya lo habíamos estudiado, pero veamos 1 Timoteo 3 del 1 al 13. Amén. Nos ha rendido 4 hojitas en una. Dice 1 Timoteo del 1 al 3, aquí van a hablarse de los obispos, es decir, de los ancianos también, o de los pastores, los líderes de la iglesia, y más abajo de los diáconos, de los servidores de la iglesia. Pero recuerden que cuando estudiamos esto lo enfocamos a toda la iglesia. Amén. Amén. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no chismosas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces vemos toda esta serie de requisitos que realmente son requisitos que nos deben, que se deben evidenciar en todo creyente. Amén. En todo miembro de la congregación, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque por ejemplo, que leíamos esta mañana en la introducción que hacía el hermano Ernei, él hablaba apto para enseñar, o sea, hablaba de que la enseñanza es un ministerio, o sea, una misión que nos ha dado el Señor Jesucristo a todos, ¿cierto? Y que precisamente es algo que instruye el Señor Jesucristo, no solo para los líderes de la iglesia, no solo para el pastor o el que enseña, no, para todos, porque debemos llevar el mensaje de salvación por donde quiera que vamos. No solamente a los que son encomendados para llevar el mensaje al mundo, a otras naciones,
Pero hay gente que dice, no, pues yo quiero ir al mundo, pero primero, ¿dónde está su nación? Su familia, su casa, su hogar, primeramente. Y ahí sí, si ya ganó la familia, ya ganó el barrio, la ciudad, entonces sí vaya a otro lado a predicar, ¿no? Sí, ganó el balón, se puede ir a viajar. Ah, bueno, sí, no falta. No un neófito. Bueno, entonces, incluso cuando habla de los diáconos, o sea, de los servidores, de los que estaban también ejerciendo funciones dentro de la iglesia, deben ser honestos, sin doblez, o sea, rectos, obrando con justicia y sin doblez, precisamente, no que en el trabajo es uno y en la iglesia es otro, que en la casa es uno y en la iglesia es otro, que en la calle es uno y en la iglesia es otro, no, de ser derechitos, íntegros, no codiciosos de ganancias deshonestas, porque ¿cómo va a ser un tesorero en la iglesia manejando el dinero y queriendo tener ganancias deshonestas, ¿no? Imagínense. No dados a mucho vino, eso sí, ¿no? Pues no se embriaguen, dice la palabra de Dios que no debemos embriagarnos. No se embriaguéis con vino ni para disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo, amén. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, amén. Y así un sinnúmero de cosas que se deben, digamos, que tener, que debemos todos tener como siervos de Cristo, porque todos somos siervos del Señor, no solamente los que servimos en alguna función en la iglesia, sino cada uno de nosotros como iglesia de Cristo venimos a ser siervos del Señor, amén. Volvamos ahí al versículo 23, por favor. Viene lo bueno. ¿Qué tal eso? Sí, Estaba esperando. ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Entonces este versículo también ha sido mal utilizado por algunas personas para decir que podemos beber o consumir alcohol. Pero recuerden que el vino en ese momento, o sea, era un vino de uva, algo adecuado para eso, no es como hoy en día, no, pues echemos whisky, como no hay vino, echemos whisky, o echemos cerveza, no, es en el sentido que se podía, digamos, que consumir, aquí le daba la instrucción el apóstol Pablo a Timoteo de que tenía alguna enfermedad estomacal, no sé qué, y el vino se ha sabido a lo largo de la historia que tiene cierto beneficio en la salud al consumirlo para algunas enfermedades, incluso estomacales. Consumirlo moderadamente. Entonces, sí, la idea es regularse, ¿no? Un poco de vino, unas 2 o 3 botellas, ¿no? Hay gente que en el almuerzo todos esa copita de vino. Sí, y eso no está mal, pero es en el sentido de no llegar a los extremos. Sí, lógicamente con la prudencia, con la sabiduría, guardando el buen testimonio, guardando todas las cosas conforme a la palabra y la voluntad del Señor. Amén. Disculpe, pero es que el vino, se sabe que se tomaba vino, pero no era fermentable, vino Sí, exacto. y que con lo que acaba de decir, cura muchas cosas el que está enfermo. Por ejemplo, yo tengo un testimonio muy hermoso que es el de la uva, el jugo de la uva, limpia el vientre, el páncreas, lo limpia y lo purifica. Es terrible el jugo que saca, el jugo de la uva, pero jugo sin nada de agua ni nada. Y eso es hace. Ahora saca los cálculos, limpia los riñones, todo eso hace. Previene un cáncer. Todo eso. Bueno, entonces precisamente es eso. Sí, sí. La interpretación es a la luz de que este joven estaba enfermo. Sí, que A uno sano y, ay, me duele el estómago. Todos están enfermos. Entonces, ¿esto que nos trae a nuestra o a la aplicación acá? Que también debemos también tener responsabilidad en el cuidado de nuestra salud física, ¿sí? Es importante la moderación en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida, los alimentos, las cosas. ¿Por qué?
Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 6. Versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19, 20. 20. Amén. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, precisamente, ahí habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro cuerpo literalmente es el templo del Espíritu Santo. Ya Dios no habita en un lugar de 4 paredes, un techo, no. La presencia del Señor está en nosotros, amén, por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que como somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestra salud física y mental para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí? Como parte o sea, todo esto es como parte de nuestro servicio a Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Seguir las instrucciones de los médicos, ¿sí? Porque para algo los instituyó y por algo los permitió, incluso de los apóstoles había médicos, ¿cierto? Entonces, si vemos eso, es que los médicos son beneficiosos para la salud. Lógicamente tenemos al mayor médico, que es nuestro Padre Celestial, que es el que nos sana, pero mientras estemos en esta tierra, nuestro cuerpo va a estar expuesto a un sinnúmero de circunstancias, de enfermedades y cosas que nos pueden deteriorar el estado físico, y para eso debemos seguir las instrucciones de los médicos, que se tome esta pasta, pues hacer caso, ¿cierto? Que no consuma el azúcar, que no consuma las harinas, que no consuma el arroz, que no consuma la empanada, la chicha, el plátano, el tinto, sí. No, o sea con prudencia, porque sí, tampoco es dejar todo, sino que saberlo hacer con moderación y con prudencia. Si no, esto no pasa nada, y venga y coma y no sé qué, y beba y después estar más enfermo de lo que estaba. Ay, ¿por qué Dios permite de estas cosas? Pero si no hace caso, ¿cómo que? Exacto. Y es precisamente eso. ¿Por qué? Porque debemos cuidar del templo del Espíritu Santo. Amén. Para tener, o sea, esto va en la medicación, en los alimentos, en los hábitos, para servir mejor a Dios y a los demás. Porque enfermos, ¿cómo les vamos a servir más? O de una manera excelente al Señor o a los demás. Vamos a hablar sobre el enfermo. Y yo enfermo. Y no enfermo. Entonces debemos ser prudentes. Esto es un llamado también a la prudencia. ¿Sí? No exagerar en medio de las cosas. ¿Amén? Versículo 24 de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Amén. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Para Dios no hay nada oculto. ¿Sí? Entonces Dios conoce todo, dice la palabra de Dios que Él conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta nuestros sueños, hasta nuestros pensamientos, lo que guardamos en el corazón, todo lo conoce el Señor. Es decir, en medio de eso está el pecado, ¿sí? Porque nosotros no solamente pecamos haciendo cosas, sino pensando cosas, ¿sí? Y ante Dios no hay nada oculto, porque podemos estar haciendo cosas en lo oculto por allá donde nadie nos conoce, o en la casa encerrados, pero el Señor sí lo ve. Entonces dice la palabra de Dios que no hay nada oculto ante Él. Veamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, por favor.
Lucas 12, versículos 2 y 3. Amén. Amén. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Amén. Es decir, que debemos tener una vida de integridad y rectitud, sabiendo que nuestros pecados eventualmente serán revelados. Dice lo que leíamos ahorita en el versículo 24, que para algunos van a ser revelados antes de su juicio delante del Señor, y para otros en el juicio delante del Señor. ¿Sí? Entonces es que ahí debemos cuidarnos, porque de una u otra manera los pecados que cometemos van a ser revelados. Y esto nos hace un llamado a vivir una vida de manera honesta, justa, correcta delante del Señor, una vida íntegra, más que todo porque somos siervos del Señor. O sea, no porque tengamos un liderazgo aquí en la iglesia, sino porque todos, como les decía hace un momento, todos somos siervos de Dios. Todos debemos dar cuenta delante del trono del Señor Jesucristo cuando Él nos llame a su presencia, bien sea porque venga por la iglesia o cuando nos llame a su presencia porque muramos, ¿no? Entonces vamos a presentarnos delante de Dios, y ahí es donde nos llamará cuentas. ¿Usted qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿O cómo pecó? Todo lo que hizo, el Señor lo revelará. Amén. Entonces, al final nos presentaremos ante Dios y Él tomará en cuenta, nos llamará. Dicho, tome sus galardones, o venga, le quito este galardón porque no hizo lo que debía hacer o hizo tal cosa. Recuerden que nosotros en Cristo, el juicio delante del trono del Señor Jesucristo no va a ser para condenación, porque ya hemos creído en el Señor Jesucristo, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Pero sí va a ser para los galardones, las coronas, las cosas que Él tiene para nosotros en esos lugares celestiales. Entonces, nuestra vida, lo que vivimos y cómo actuamos en esta tierra, garantiza lo que vamos a tener en el reino de los cielos, esos galardones. ¿Sí? Precisamente esto es enfocado cuando no va a haber condenación para los que ya creemos en el Señor Jesucristo. Lógicamente, el creer en el Señor Jesucristo no es solo de labios para afuera, no es solo decirlo, sino vivirlo. Amén. Vivir de una manera adecuada para el Señor, de una manera en santidad. Amén. Porque recuerden la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Versículo 25. Dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Al igual que los pecados se revelan, bien sea en vida o bien sea ante el trono de la gracia del Señor en el juicio, salen a la luz las buenas obras, ¿cierto? Las obras que hagamos, todo lo que hagamos acá, correcto o incorrecto, va a salir a la luz. Entonces es mejor tener más buenas obras que salgan a la luz y no malas obras, no con el sentido que esto nos garantice para la salvación y nada de eso, no. Recuerden que la salvación es por gracia. Amén. Exacto. Gálatas capítulo 6, por favor. Después de Corinto. Gálatas 6, versículo 9 al 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Dice que debemos hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe.
Amén. Entonces recuerden que principalmente la familia de la fe, pero como les decíamos ahorita al inicio, que lo que nos llama el Señor a cuidar, primeramente nos llama a cuidar el templo del Espíritu Santo, nosotros, o sea, nuestro cónyuge, nuestra familia, después el resto de la familia de la fe, y hoy sí, el mundo, ¿sí? Entonces, de igual manera, en este sentido de que no debemos dejar de hacer el bien, sino esforzarnos y ser valientes a pesar de las circunstancias, a pesar de que nos paguen con mal el bien que hacemos, a pesar de todo eso, nosotros ¿qué debemos hacer? Seguir haciendo el bien. Amén. Bien por mal. Señor. Exacto, pagar Bien. con bien el mal que nos hace. Dice que volvemos a repetir así mismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, o sea, malas obras, no permanecerán ocultas. ¿Sí? Entonces, lo que ya habíamos mencionado, debemos tener en mente que cuando nos presentemos delante del trono de Dios, se van a revelar todas las cosas. Y es más, aquí, estando aún en esta tierra, se pueden revelar todas las cosas en la voluntad de Dios. Uno puede hacer algo oculto por allá donde nadie lo conoce y si es la voluntad de Dios, Él la revela. Todo para gloria y honra de su nombre. Amén. Entonces debemos tener cuidado cómo vivimos, cómo le servimos al Señor. O sea, esto es un llamado a la rectitud, también un llamado a servirle al Señor de una manera correcta y digna delante de Él. Amén. Recuerden que este llamado no es solo para los ministros del Señor, no solo para los que trabajamos en alguna actividad en la iglesia, sino es para toda la iglesia. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor, que nos llama la atención y cómo debemos obrar y actuar en nuestras vidas, Señor, Dios Todopoderoso. En muchos aspectos, Padre Santo. Y te pedimos que esta palabra dé fruto en nuestro corazón, dé fruto en nuestra vida, Padre, que seamos capaces de reconocer, Señor, lo que hacemos incorrecto en nuestras vidas, lo que pensamos, Señor, aún. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos espiritualmente para no pecar, para no caer en condenación, para no resbalar, y si resbalamos, tener la actitud correcta, Padre, presentarnos delante de ti arrepentidos, reconociendo nuestro pecado y teniendo abandono del pecado, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir recta y correctamente, a tener cuidado también, Señor, como dice tu palabra, de nosotros mismos como templo de tu Santo Espíritu, Señor, y así mismo en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, de la iglesia en Cristo Jesús, de la familia en Cristo, Padre, y de las demás personas, Señor. Ayúdenos a hacer el bien en todo tiempo, en todo momento, sin importar la circunstancia, Padre Santo. Fortalécenos y guíanos, Señor, cada día en nuestras vidas, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos nuestras vidas, dejamos de nuestros allegados, de nuestros familiares, Dios Todopoderoso, en tu presencia, Señor, para que se haga tu santa y perfecta voluntad, para que tengas misericordia y llames a tus caminos de aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Padre, para que seamos más los que entremos en tu reino, menos los que se vayan a perder, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, Señor, dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén.